Shalom y bienvenidos a Vía Haftaj Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Zera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos en el instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir esta enseñanza en inglés con doblaje al español. Para más información, visítenos en amarasaisrael.org o descargue nuestra aplicación móvil Mi Estudio Bíblico. Aquí está Baruch y la lección de hoy. Es muy claro que el evento más importante que jamás haya ocurrido en la historia de la humanidad es la resurrección del Mesías Yeshua, es decir, Jesucristo. Tiene la mayor trascendencia de todas las cosas, y es trágico que muchos creyentes, que saben y creen que Él resucitó de entre los muertos, no entienden en qué día ocurrió este evento. Todos sabemos, porque la Biblia es muy clara en esto, que ocurrió en el primer día de la semana. Bien, muchas veces, cuando hablamos sobre nuestra organización, señalamos que enseñamos la Biblia desde el contexto judío. Lo que eso significa simplemente es el contexto bíblico. Es muy importante que comprendamos los antecedentes bíblicos para que podamos captar lo que dicen las Sagradas Escrituras. Y esto quedará claro en un momento. Cuando miramos, por ejemplo, primera a los Corintios capítulo 15, que es un gran capítulo sobre la resurrección, al Mesías se le llama nuestras primicias. En hebreo, esa es la palabra reshit, y significa algo específico. Descubrimos que en la Escritura, el 14 de Nisan se celebra la Pascua, y el día siguiente, el 15 de Nisan, es un Shabbat. Y cuando digo Shabbat, me refiero a que es un día de reposo, pero no cae obligatoriamente el séptimo día de la semana. No es un Shabbat normal. Esto se debe a que el primer día de la fiesta de los panes sin levadura es llamado un Alto Shabbat, el cual es un día de reposo sin importar qué día de la semana caiga. Por lo tanto, se celebra ese primer día de los panes sin levadura. Y luego esperamos por el primer día de la semana. Ese primer día de la semana, después del primer día de los panes sin levadura, se llama Reshit. Y eso es sumamente importante, porque ese día las personas hacían una ofrenda especial. Una ofrenda conocida como la ofrenda de las primicias. Y había una oración específica que se hacía en ese día, cuando las personas ofrecían esta ofrenda de grano, el cual habían horneado. Hacían una oración para que el resto de la cosecha fuera como las primicias. ¿Notan la importancia? Nosotros, como creyentes y seguidores del Mesías Yeshua, somos el resto de la cosecha. Y cuando Él resucitó de entre los muertos, vemos que vamos a ser como Él. No estoy diciendo que nos volvamos divinos, eso sería una herejía, pero llegaremos a ser como Él en propósito, en pensamiento, en hechos y en compromiso. Nos hacemos completamente obedientes a los propósitos de Dios. La voluntad de Dios se convierte en nuestra nueva naturaleza. Eso es lo que se espera de un verdadero creyente. Y es esa resurrección, y seré más específico, es el poder de la resurrección lo que nos da la capacidad de vivir, no como vive el mundo, sino de vivir y hacer el ministerio, continuar el ministerio de nuestro Mesías Yeshua. Por eso es tan importante entender cuándo resucitó el Mesías de entre los muertos. Vemos, por ejemplo, en Levítico capítulo 23, que en esa discusión sobre la fiesta de los panes sin levadura, encontramos esa festividad especial que se llama Reshit en hebreo, que es el día en que el Mesías resucitó de entre los muertos y toda la importancia de ese día. Es un día que el judaísmo entiende como un día de victoria. Por eso, esta ofrenda especial, el sacerdote la alzaba sobre su cabeza como una ofrenda mecida,
lo cual en efecto simboliza victoria. Bien, toma tu Biblia y ve conmigo al libro de Lucas, capítulo 24. El Evangelio según Lucas, capítulo 24. Hemos estado siguiendo los eventos de la Pascua y ahora vamos a entrar en un evento que ocurrió no en la Pascua. La crucifixión ocurrió en la Pascua, pero vemos que el día siguiente, después de la Pascua, comienza este día de los panes sin levadura, que es una festividad de 7 días. Y dentro de esta festividad, en el primer día de la semana, después del primer día de los panes sin levadura, tenemos esta festividad conocida como Reshit, o la fiesta de las primicias. Noten lo que dice la Escritura en Lucas 24:1. Leemos. Pero, por causa del primero, y este sería el primer día de la semana. Así que claramente estamos hablando de un domingo. Bien, entiende algo. ¿Cuándo comienza el domingo? Pues al concluir el sábado, el Shabbat normal o séptimo día de la semana, al anochecer. Allí inicia un nuevo día. Así que el domingo no comienza a medianoche o en la mañana. El domingo comienza cuando oscurece al finalizar el Shabbat, es decir, cuando termina el sábado, al anochecer. En el judaísmo, y seamos más precisos, de acuerdo con el conteo bíblico, ¿por qué lo digo? Porque cuando ves el relato de la creación en Génesis capítulo 1, dice esto: y fue la tarde y la mañana el primer día. Eso es importante porque el día comienza por la tarde, no en la mañana, no a la medianoche como muchas personas siguen, sino que comienza con la oscuridad. Y, por lo tanto, ese primer día de la semana, el día de la resurrección, comenzaría al concluir el Shabbat. Allí es cuando comienza el primer día de la semana. Mira el verso 1. Pero por causa del primer día de la semana, ¿por qué eso es importante? Pues según lo que hemos estudiado, Él murió, fue crucificado en la Pascua. Fue puesto en la tumba mientras comenzaba el alto Shabbat, según Juan 19:31. ¿Qué significa esto? Significa que al comenzar la festividad, el primer día de los panes sin levadura, Él estaba en la tumba. Y no fue sino hasta la conclusión de ese primer Shabbat, ese Shabbat normal del séptimo día de la semana, cuando terminó, que comenzó el primer día de la semana. Y ese es un día especial cuando debe hacerse una observancia especial. A eso lo llamamos la observancia del Reshit, o la fiesta de las primicias. Es un solo día, y habla de un mandamiento específico que debía cumplirse. Era una ofrenda al sacerdote, que se volvía una ofrenda mecida que simbolizaba la victoria, con la oración del pueblo que era que el resto de la cosecha, es decir, que tú y yo, que todos los creyentes, podamos ser como las primicias, es decir, como el Mesías. Y dice aquí que fue muy temprano en la mañana cuando ellas, hablando de las mujeres, y también dice que había ciertas personas con ellas. Y este término griego está en femenino. Así que estamos hablando de que hubo un grupo de mujeres que vinieron juntas al sepulcro muy temprano. Y esta palabra que significa temprano tiene que ver con el momento cuando empieza a verse la luz, pero aún no amanece por completo. Así que era muy temprano en ese primer día de la semana. Esto no ocurre al concluir el Shabbat, sino que más adelante. Así que vemos que típicamente en esa época del año, el segundo día de los panes sin levadura, comenzaría alrededor de las 6 o 6:30 de la tarde. Eso significa que ese sábado, ese Shabbat del séptimo día, habría terminado aproximadamente 1 hora después. Así que tal vez a las 7 o 7:30 de la noche. Pero las mujeres no vinieron inmediatamente al concluir el Shabbat, sino que vinieron cuando era muy temprano en la mañana.
Y noten que dice aquí que lo hicieron trayendo especias que ellas habían preparado. Pasemos ahora al verso 2. Pero encontraron que la roca había sido removida. Esto es importante porque esto le da cierta comprensión al lector. Cuando observamos esta construcción gramatical para esa piedra, esa roca, que sellaba la tumba, se nos dice que había sido removida. ¿En qué tiempo está el verbo? Este verbo está en tiempo perfecto, lo cual habla de un evento que comenzó en el pasado, sigue siendo cierto ahora y tiene implicaciones hacia el futuro. ¿Acaso eso no describe bien a la tumba vacía? La tumba estaba vacía en el pasado, es decir, sabemos que los ángeles removieron esa piedra. Según uno de los evangelios, hubo un terremoto que resaltaba la importancia de ese evento. Fue cierto en el momento en que las mujeres llegaron y, nuevamente, como habla de un evento pasado que sigue siendo cierto en el presente y que tiene implicaciones hacia el futuro, esto nos dice que la resurrección tiene implicaciones significativas por siempre y para siempre. Por siempre y para siempre se relaciona con el reino, es decir, que tiene implicaciones de reino. Y está dentro de un contexto de victoria, la victoria eterna que nosotros tenemos gracias al hecho de que el Mesías fue resucitado de entre los muertos. Así que encontraron que la piedra o la roca había sido removida de la tumba. Verso 2. Y, después de haber entrado, no encontraron el cuerpo del Señor Yeshua. Así que Él no estaba allí. Vamos a ver por qué no estaba allí. Leamos ahora el siguiente verso, el verso 4, que dice: Y aconteció en su confusión, es decir, estaban perplejas. Ellas sabían que Él había muerto en la cruz, fue sepultado y colocado en esa tumba, pero cuando llegaron allí, la piedra había sido removida y no encontraron su cuerpo. Y dice que ellas estaban perplejas respecto a esto. Y he aquí, dice, 2 hombres. Bien, a veces en la Escritura, los hombres son realmente ángeles. Y eso es lo que creemos aquí, que estos 2 hombres eran ángeles. Y dice que estaban de pie junto a ellas, es decir, se encontraron con estas mujeres. Y noten lo que dice. Se nos dice aquí que estaban allí con estas mujeres, pero sus vestiduras eran claras, brillantes o resplandecientes. Estaban llenas de luz. Eso no es normal, y esto nos confirma que estos individuos eran ángeles. ¿Y qué sucede? Mira ahora el verso 5. Pero, habiéndose llenado de temor, ¿quiénes se llenaron de temor? Ellas, las mujeres que estaban en la tumba, habiéndose llenado de temor, inclinaron su rostro al suelo. Esto también es importante, porque normalmente cuando un ser humano entra en contacto con algo que es santo, o algo que es divino, o con un enviado de Dios, como un ángel, debemos mostrar humildad, y eso es lo que vemos aquí. Esto también expresa la naturaleza angelical de estos 2 hombres. Ellas inclinaron su rostro al suelo y ellos les dijeron, ¿por qué? ¿Quién habla ahora? Los ángeles. Ellos dijeron a estas mujeres, ¿por qué están buscando al que vive entre los muertos? Esto es importante porque lo que esto anticipa es que ellas estaban buscando el cadáver de Yeshua. Ellas sabían que Él había muerto en la cruz y creían que seguía muerto. ¿A qué fueron allí entonces? Bueno, no tenemos que especular. La Escritura nos dice que habían venido con especias para preparar mejor su cuerpo para la sepultura. Vinieron por amor y adoración y compromiso con Él.
Pero aquí está el problema. Él les había dicho una y otra vez que iría a Jerusalén a causa de la Pascua. Cuando hablamos de la Pascua, ¿en qué debemos pensar? En la muerte. Al llegar la Pascua, la muerte visitará cada hogar y hay dos posibilidades. O bien morirá un cordero, o si no, morirá el primogénito. Pero la Pascua anuncia una muerte. Ellas sabían que él murió, pero ¿qué más había predicho él? No solo que moriría en la Pascua, sino que al tercer día sería resucitado de entre los muertos. Hablaremos más de eso en un momento. Pero nadie, oye bien, nadie esperaba que él estuviese vivo. Nadie esperaba que él resucitara. La resurrección se relaciona con el reino. Nadie realmente creyó en su mensaje de reino. Y eso es demasiado triste. Continuemos. Estos ángeles decían a las mujeres, ¿por qué buscan al que vive entre los muertos? Verso 6. No está aquí. Él ha... E insisto, ¿por qué los traductores no prestan atención a la gramática? Pues al no hacerlo, nos confunden. No logramos entender bien lo que pasó, porque la mayoría de las traducciones dicen esto. Porque Él ha resucitado. Pero no dice eso. Está en voz pasiva, lo que significa ha sido resucitado. Él no se resucitó a sí mismo. Sé que en la Biblia el Mesías dice, por ejemplo en Juan capítulo 10, tengo autoridad para entregar mi vida, que es cierto, y tengo autoridad para volverla a tomar, lo cual también es cierto. Pero Él no se resucitó a sí mismo. ¿Qué hizo? Él se sometió, Él esperó. Y lo que encontramos teológicamente en la Escritura es que Dios el Padre lo resucitó de entre los muertos. ¿Por qué eso es tan importante? Porque la resurrección, el hecho de que Dios el Padre lo resucitara de entre los muertos, porque fue Dios quien en su poder produjo la resurrección, eso demuestra que Dios el Padre aceptó su ofrenda, que Él fue ese Cordero de la Pascua. ¿Y cuál es el propósito del Cordero de la Pascua? La redención. La resurrección confirma que el sacrificio del Mesías fue aprobado por Dios, que su obra de redención fue certificada por Dios. Ese es el mensaje de la resurrección. Así que dice, no está aquí, Él ha sido resucitado. Recuerden lo que Él les habló cuando aún estaba en Galilea. De nuevo, hemos aprendido una verdad bíblica. Cada vez que el término Galilea aparece en la Biblia, es con el propósito de revelar algo. El término Galilea proviene del verbo hebreo que significa girar, descubrir o revelar. Así que Él les advirtió exactamente lo que iba a suceder. Lo hizo en Galilea, diciendo, verso 7, diciendo que es necesario. ¿Qué palabra tan importante? Esta palabra para necesario significa algo que es absolutamente necesario en relación con la voluntad de Dios. Tiene que suceder para que se cumpla el propósito de Dios. De nuevo, verso 7. Diciendo que es necesario que el Hijo del Hombre fuese entregado en manos de hombres pecadores y fuese crucificado. Y, por causa del tercer día. ¿Por qué eso es importante? No dice en el tercer día, como lo traduce la mayoría de las Biblias, sino que está en el caso dativo. Eso revela propósito. Por causa de esto hay una razón. ¿Por qué? Insisto, el número 3 se relaciona con revelar algo, probar algo, documentar algo, y también con la victoria. Ahora, vemos algo. Cuando regresamos al pacto abrahámico y a la obediencia y fe de Abraham, él estuvo dispuesto a ofrecer a su hijo. Leemos en Génesis 22 que todo eso ocurrió en el tercer día. Esto es lo que nos prueba que el Mesías es la simiente de Abraham. Él es aquel sobre quien el pacto abrahámico está fundamentado. Así que,
Él sería entregado en manos de hombres pecadores, sería crucificado y, por causa del tercer día, sería resucitado. Verso 8. Y, esto también está en pasivo, siendo llevados a recordar sus palabras. Así que el propósito de lo que estos ángeles estaban diciendo era causar que las mujeres y causar que el lector, que tú y yo, recordáramos las palabras que él había dicho. Verso 9. Y después de que regresaron del sepulcro, anunciaron estas cosas, todas estas cosas, a los 11 y a todos los demás que tenían fe, los demás que también eran sus discípulos. Y vamos a aprender quiénes eran. Verso 10. Y eran María Magdalena, y Juana, y María, y dice Miriam de Jacob, es decir, María de Jacob. De quien se habla aquí, muchas veces Jacob es llamado Santiago en español, y no sé por qué se cambió, pero es simplemente el nombre de Jacob. Y en este caso se refiere a María de Jacob, o de Jacob, y la implicación es que esa es la madre de Jacob, Jacobo o Santiago. Y a los demás que estaban con ellas, con estas mujeres. Y decían a los apóstoles estas cosas. Verso 11. Y les pareció a ellos locura. Cuando ellas hablaron estas cosas les parecieron a ellos ¿qué? Locura. Las palabras que ellas compartieron y les revelaron a ellos les parecieron un disparate. Esa es una palabra fuerte. Lo que significa es que no estaban recibiendo ni creyendo su testimonio. El hecho de que él había sido resucitado de entre los muertos, que estaba vivo, que la tumba estaba vacía, ninguna de estas personas entendía el significado de eso. Así que estas palabras se manifestaron a ellos de una manera que pensaban que era una locura. Y dice, al final del verso 11, y no les creyeron. Así que fueron las mujeres las primeras en proclamar el hecho de que Él no está muerto, sino que fue resucitado de la tumba. ¿De quién oyeron eso? De estos dos ángeles, de estos dos seres que vestían ropa que resplandecía, ropa brillante, iluminada. Y sin embargo, ellos no creyeron el testimonio. Aquí está la verdad bíblica. Cuando dudas de la resurrección, también estás dudando de las promesas del reino. Si no crees en la resurrección del Mesías, no tienes una esperanza de reino. No tienes una fe que agrade a Dios. No tienes una fe que te justifique y que te salve. ¿Qué dice el apóstol Pablo? En Romanos capítulo 10, él habla sobre cómo la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Eso es lo que estamos viendo. Eso es lo que estamos estudiando. Y dice que debes confesar con tu boca, creer en tu corazón, no solo que Él murió, sino que Dios lo resucitó de entre los muertos. Insisto, si rechazas la resurrección, rechazas la salvación. Nadie puede ser salvo sin creer que el Mesías no solo murió por nuestros pecados, sino que Dios lo resucitó de entre los muertos. Ese es el mensaje, y a través de esa resurrección descubrimos algo. Él es el Reshit, Él es la primicia. ¿Qué significa eso? Que seremos como Él, que estaremos comprometidos con Él, que vamos a continuar la obra del Mesías, que nos someteremos al plan y los propósitos de Dios, que seremos traídos a su familia como siervos del Dios viviente. Leamos el último verso, el verso 12. Pero Pedro se levantó y corrió al sepulcro. ¿Qué nos transmite esto? Pedro
Había oído las mismas cosas. ¿Recuerdan cuando el Mesías reprendió a Pedro con estas palabras tan fuertes y le dijo, «Apártate de mí, Satanás»? ¿Cuál era el problema de Pedro? El Mesías lo dijo, no tenemos que adivinar. Él dice, Pedro, estás pensando como un hombre. No pienses como un ser humano. Piensa de acuerdo con la revelación de Dios, lo que revela la palabra de Dios. Pedro había cambiado. Él sabía que había fallado al Mesías cuando huyó y cuando lo negó esas 3 veces. Pero ahora Pedro se levantó, corrió al sepulcro y se inclinó. Él miró, ¿y qué vio? Él vio las vestiduras de lino puestas aparte. Y él sabía algo. Esas vestiduras de lino eran vestiduras funerarias y estaban separadas, estaban puestas aparte. Encontramos en el Evangelio de Juan que el talit, el manto de oración que se envuelve alrededor de la cabeza de un hombre que ha muerto, estaba doblado y separado de las vestiduras funerarias. ¿Quién haría esto? Un judío. ¿Qué judío lo haría? Un judío creyente, uno que creyera en la obra de Dios. ¿Y quién fue ese? El Mesías. Él tomó esa prenda, ese manto de oración. No era un pañuelo ni un trapo para la cara. No era nada de eso. Ni una servilleta. Era un manto de oración. Esa es la tradición. Enseñamos eso y tratamos esta prenda con respeto. Así que lo dobló como se enseña que debe hacerse y lo colocó no con las vestiduras funerarias impuras, sino que Él da vida. Así que lo separó y dice aquí que Pedro vio las vestiduras de lino, estas vestiduras funerarias puestas aparte. Y se fue. ¿Cómo se fue? Maravillándose dentro de sí. ¿Sobre qué? Sobre lo que había sucedido. Insisto, esa frase se maravillaba dentro de sí por lo que había sucedido. Está en una construcción muy especial, que nos indica que lo que sucedió no fue algo solo en ese momento, sino que era la voluntad de Dios, era el plan de Dios, porque el tiempo perfecto se usa para hablar de algo que comenzó en el pasado, tiene relevancia ahora y continuará en el futuro. Ese es el mensaje del Evangelio, y puede tener relevancia para ti si lo crees. Cree en la resurrección. No hay esperanza de reino si rechazas la resurrección. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.